soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo prometido es deuda y habíamos hablado hace poquito de temas de traer a alguien de Lina para que nos pueda platicar un poquito de las complicaciones y los temas que tenemos que resolver antes de empezar a construir en monumentos históricos, vecinos históricos y también en toda el área de patrimonios históricos en general. Además, en varios videos que hemos tenido en nuestras redes sociales nos preguntaban mucho sobre los temas de Lina. Entonces hoy trajimos un experto que lleva más de 10 años gestionando trámites en el Lina. Nos viene a explicar un poquito qué son estos trámites, por qué surge este tipo de trámites, qué tipo de monumentos existen o cuáles son las características que el INAH nos pide, qué otro tipo de tema tenemos que checar con el INAH y en general toda la información que necesitamos para estar bien documentados y poder saber cuál es el proceso adecuado cuando adquirimos una propiedad en el centro histórico o adquirimos un terreno fuera de periférico que no esté dentro de desarrollo y nos pidan una liberación del INAH. Hoy tenemos a Elías Abdala. Bienvenido, Elías. Un gusto. Muchas gracias. Oye, primero que nada, la pregunta del millón creo que mucha gente se hace es, bueno, no entiende ni siquiera, oye, ¿por qué tengo que tramitar INAH? ¿Qué es el INAH? Y si ya tengo desarrollo urbano, ¿por qué necesito INAH? Todo este tema. Ok. El INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como sus siglas lo anteceden. El instituto, su función es la conservación del patrimonio de la nación. A pesar de tener desarrollo urbano, desde hace muchos años, el mismo desarrollo urbano te pide que se obtenga un permiso de construcción por parte del instituto. ¿Para qué? Para asegurarse que se está conservando el patrimonio de la nación. Esto es en una zona delimitada del centro, no es todo el centro como mucha gente cree, y esto va en función de que a lo largo de la historia de Yucatán hubieron varios edificios que han pertenecido o que nació alguna persona importante para la historia de Yucatán en el edificio o que creció en el barrio, etc. O sea, hay 1500 factores que pueden afectar para que un edificio sea considerado como importante o relevante para el patrimonio de la nación. Ok, algo importante que me estás diciendo acá, entonces no todas las construcciones en el centro entran dentro del INAH, porque según tengo entendido, todo lo que esté en el centro histórico. No todo lo que es del centro es parte del INAH. Hay una zona delimitada que realmente la zona que está teniendo mayor crecimiento en la ciudad es parte del INAH, que son los barrios más atractivos, ¿no? Mejorada, Santiago, toda la zona de Paseo Montejo, la Ermita, que es precioso, sí. Ok, sí. Perfecto. Existe un mapa, ¿no? Existe un mapa que se tiene, que de hecho vamos a ver si lo podemos compartir para que la gente vea, oye, qué sí entra, qué no entra dentro del INAH, ¿no? De hecho, en el mismo instituto, en la ventanilla única, está este mapa. Y también hay un trámite que se llama consulta, que es para corroborar si algún predio está dentro de zona de monumentos históricos, es colindante monumento histórico o si es monumento histórico, que son los tres supuestos que existen, que no uno es excluyente de los demás. Okay. Puedes estar en el supuesto de que un predio es monumento histórico, colindante a monumento histórico y aparte está dentro de la zona de monumentos históricos. Ok, perfecto. Dentro de estos tres rangos hay uno que sea más difícil de determinar que otro, me imagino que el monumento histórico. Es correcto, o sea, no es que sea, bueno, sí un poquito más complejo, difícil, dependiendo de las herramientas de trabajo que se vayan teniendo. Me refiero a... Tal vez no más difícil, más requisitos. Es correcto, ¿no? Sí. O sea, dependiendo del proyecto, si es un proyecto muy abrasivo en el edificio y en la conservación del mismo, puede ir limitando un poquito el desarrollo del mismo. Ok, Elías. Oye, y una pregunta igual. Supongamos que yo tengo una casa en el centro que era un monumento histórico, que estaba colindante un monumento histórico, pero por vieja la casa se cae o se derrumba la casa y ya llego yo y básicamente quedan muros antiguos y todo esto. En ese tipo de casos, para las personas que al final adquieren una casa en el centro y dicen, oye, pero solo son los muros,
¿qué pasa? O sea, ¿ya puedes construir libremente o el INAH te va a decir restáuralo como estaba? Dependiendo de la situación. Si es un predio que fue monumento histórico, con base a la experiencia que he tenido, es buscar la restauración del mismo. No puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía un diseño, y mayormente hay registros de esto. O sea, el instituto cuenta con un archivo muy vasto en donde ellos pueden corroborar la existencia de estos predios. Ok, no, perfecto. Pues eso es algo muy interesante porque a veces las personas dicen, oye, pero ya solo hay ruinas, ya estoy libre del INAH, no te exenta. No te exenta que solo sean ruinas, hay registros y se tiene que hacer de acuerdo a cómo estaba. Sí, de hecho, aunque no sea monumento histórico, uno puede tener que ir alineando un proyecto a ciertos requisitos que van saliendo a lo largo del proceso en cuanto al contexto de la zona del predio que se va a intervenir. Y qué bueno que tocas el tema de proceso, porque me gustaría ir entrando en esta parte, ¿no? Ya sabemos que es el INAH, ya sabemos que hay zonas que entran que no, vamos a compartir el mapa con todas las personas que nos escuchan para que puedan tener esta idea. Y el proceso, me gustaría saber el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso o cuáles son los primeros pasos que necesitamos tener si queremos renovar o restaurar o reconstruir nuestras casas en el centro? Ok, es un poquito... Ha estado cambiando este proceso y la realidad es que es mixto en cuanto al punto de que tenemos que obtener primero un uso de suelo o una cédula urbana para poder corroborar que el predio coincide con el destino que se le quiere dar, ¿no? O sea, si no tiene un uso de suelo adecuado, pues, por ejemplo, no podemos poner un estacionamiento en un predio que no cumple con esas características, ¿no? Si el predio cuenta con las características necesarias para poder destinarlo a esto, o sea, al proyecto, pues de ahí partimos, ingresamos toda la documentación necesaria, que puede ser el título de propiedad, acreditar la posición del predio, que es el título de propiedad, identificación de los propietarios, cédulas, planos catastrales, el proyecto, una planta arquitectónica, un levantamiento, que este es un punto muy importante. Muchas veces podemos dilatar el proceso del trámite porque no se cuenta con un buen levantamiento del predio actualmente o de lo que haya existido previamente, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos en este punto, tenemos que esperar a que el instituto nos vaya dando los dictámenes en los cuales nos van a marcar las pautas a seguir para poder intervenir los predios. Ok. Pero esto ya es después del proyecto arquitectónico. O sea, porque al final, en los 8 pasos, nuestro paso número 4 es ingenierías y permisos, ¿no? Los permisos del INAH entrarían dentro de nuestra parte porque ya necesitamos un proyecto arquitectónico para trabajarlo. Correcto. Sí, aquí hay un punto muy interesante en donde muy pocas personas se acercan previo a su proyecto al instituto, lo cual creo yo que podría facilitar mucho trabajo. Porque si tú te acercas al instituto, solicitas una junta con los arquitectos y empiezas a ver tu proyecto para ver las características del inmueble, esto podría tal vez ahorrarnos un tiempo para poder ya tener un contexto en cuanto a qué tanto podemos intervenir el inmueble y de esta manera encauzar el proyecto hacia un punto medio en donde están los intereses del sector privado y también los intereses de conservar el patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, regresando a las dos vertientes, uno puede ingresar su trámite e ir pues trabajando con el instituto durante el proceso de obtención del permiso o acercarse al instituto uh-huh. y pedir una asesoría previa al mismo. Entonces, cuando sea algo del INAH que esté dentro de este mapa, que sea un monumento histórico o vecino de monumento histórico o que esté en un área histórica, vale la pena acercarnos al instituto,
tocar base contigo, acercarnos al instituto para que nos dé los lineamientos, como si fuera un desarrollo que te da los lineamientos de su diseño arquitectónico, ¿no? O sea, oye, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que conseguir estas restricciones, las primeras 2 crujías me las tienes que conservar, todo ese tipo de cosas te las van dando para que tú ya como un reglamento previo puedas hacer tu arquitectura, ¿no? Sí, o sea, aquí hay un punto bastante importante que muchos de los que vivimos estos procesos ante el instituto tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? No hay un lineamiento como tal, aunque ahorita se ha estado trabajando y están habiendo juntas de asesoría, si no estoy mal, todos los lunes, pero la realidad es que muchos de los inmuebles tienen un contexto muy singular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la zona de Correo Francés es una zona que tiene una arquitectura muy diferente a todo lo que viene siendo el centro. Entonces, a mí en lo personal se me hace una zona bellísima. Tú ves los edificios, son muchísimo más altos. ¿Cuál es esta zona del Correo Francés? ¿Dónde están las piñatas? Ok. Los que están del otro lado. Okay. Y no sé si has visto el edificio grandote que está por allá. Hay un edificio que está enfrente del mercado. Ok. Es el Correo Francés. Okay. Entonces, todo esto es una zona muy, muy peculiar, que tiene una arquitectura muy distinta a todo el resto del centro, que para mí se me hace de las cosas más bellas. ¿Por qué? Porque son edificios grandes, altos, muy, muy pomposos. Okay. Que si uno se acerca al instituto puede conocer un poquito de la historia de estos predios que vienen, por lo que he escuchado y por lo que he aprendido un poco mucho, es que esto viene de la época de Porfirio Díaz. Okay. Que pues Porfirio tenía un romance cañón con la influencia, con la cultura francesa, y que por esto esa zona fue desarrollada en esa época. La verdad es que esto es algo que me gustaría investigar un poquito más, porque una vez tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en esa zona y realmente el proceso sí fue un proceso de mucho cuidado, en donde tuvimos que trabajar junto con el área de arqueología, porque al momento de excavar para hacer los trabajos para el biodigestor, se encontraron monedas, se encontraron losas, se encontraron bastante material, pues no como tal arqueológico en cuanto a vestigios mayas, pero tenían mucha historia. Entonces, cada zona de la ciudad tiene un contexto diferente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de trabajar en un proyecto para intervenirlo. Ok, no, perfecto. Y justamente una pregunta de las que te iba a hacer es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en esta zona del Correo Francés o Corredor Francés? Correcto. Yo decido empezar mi proyecto, no pedir permiso a Lina, y ya empecé mis trabajos previos y de repente nunca pedí el permiso. Nunca supe si estaba bien lo que estaba haciendo o no. ¿Qué puede pasar o qué pasa o qué procede en esos casos? Oye, si llegan contigo, oye, necesito regularizar esto. Pues, o sea, primero que nada, eres acreedor a una suspensión y lo más probable es que derive a una multa, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al instituto para que, junto con el trabajo de los arquitectos, poder buscar la manera de recuperar si existió algún daño en el predio, buscar resarcir este daño, ir subsanándolo y buscar que el proyecto, para seguir desarrollándolo, no sea agresivo para la conservación de este patrimonio. Ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acercarte al instituto para regularizar la obra, porque pues te va a poner demasiadas limitantes, y esto pues nunca vas a poder tener tu terminación de obra por parte de desarrollo urbano tampoco, porque pues te van a solicitar la del instituto, ¿no? Ok, perfecto. Entonces sí se vuelve una serie de candados para poder asegurar que se conserve este patrimonio. Ok, perfecto. No, perfecto, me queda claro. Entonces, oye, si empezaste antes, o sea, tienes que checarlo. Y la recomendación es empezar con el permiso ya hecho. Correcto. ¿Cuánto tiempo estamos hablando para estos permisos? Dependiendo del proyecto. O sea, hay proyectos que te pueden durar 3, 4 meses. Hay proyectos que son muchísimo más complejos, que pueden durar un año.
dependiendo de las características del inmueble, Ok. de la complejidad del mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar una casa que nada más se encuentra zona de monumentos históricos a trabajar en una casa que es colindante a monumentos, en una casa que es monumento histórico. Y también el tiempo mucho lo puede dictar lo complejo que puede ser el proyecto mismo. ¿Por qué? Porque hay ciertos diseños que pueden ser que pueden requerir más cuidado. Ok. Con respecto a los porcentajes de áreas verdes, áreas descubiertas, en donde estamos en el límite de lo que nos permiten, en donde estamos en cuanto al tema de las alturas, que es en donde más cuidado tenemos que tener. Entonces, si seguimos estos lineamientos, va a ser muchísimo más ágil y rápido el proceso. Ok. Que justamente te iba a preguntar cuáles son las 3 principales restricciones que normalmente te encuentras en el INAH. O sea, que cuando metes proyectos, normalmente te van a decir, oye, dime el top 3 de las restricciones que normalmente tiene que tener cuidado la gente. Tenemos que ser muy conscientes que el centro histórico se ha vuelto una plancha de concreto. Okay. Entonces, uno de los trabajos que se están haciendo ahorita en el instituto, con base a la experiencia que he estado teniendo en los procesos, es recuperar un poco de estas áreas verdes, ¿no? Entonces, cuando metemos un trámite, nosotros buscamos cumplir con el porcentaje de área verde, que el mínimo es del 20%. Obviamente, pues, lo ideal no es tener el mínimo, ¿no? Es recuperar un poquito estas áreas verdes para que hasta en Google Maps uno entra al centro y ves pues una mancha de concreto. Entonces el área verde es un punto muy importante, junto con las áreas descubiertas, que es el área techada, y las alturas. O sea, hemos visto proyectos que están en una altura completamente desproporcional a los colindantes, y es algo que afecta al momento de buscar la conservación de este patrimonio. Ok, perfecto. Entonces, áreas verdes, áreas destechadas y las alturas son como los top 3 que tú dirías. Son los top 3. También tener un poquito de cuidado con las fachadas, ¿no? Que justo te iba a preguntar eso. ¿Se pueden cambiar las fachadas? Dependiendo del inmueble, dependiendo de la zona, dependiendo del diseño que se le quiera poner, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto proyectos que, pues, la realidad es que muchas casas en el centro no cuentan con una cochera. Entonces, en algunos proyectos hemos buscado poder habilitar esta cochera, ¿no? Y tenemos que tenemos que buscar junto con la Junta de Monumentos la recuperación de los vanos, que sean en las medidas adecuadas para poder, para no tener una fachada disruptiva con el contexto de la zona. Entonces, no es que no se pueda, siempre hay que hacerlo con el cuidado y con un diseño adecuado. Ok, perfecto. Tema de las piscinas, ¿no? Ahí hay un tema que, por ejemplo, algunos clientes tuvieron un problema porque querían hacer una piscina de cierto tamaño, en cierto lugar, y por el tema de los colindantes y todo esto. Recordemos que en el centro los terrenos son muy delgados. Correcto. Entonces, hoy de repente no puede ser tu piscina pegado al colindante, pero si te mueves un poquito, pues ya no tienes pasillo, y si te mueves un poquito más, ya estás con el otro colindante, ¿no? ¿Cómo procede esta parte? Bueno, o sea, desde mi perspectiva, hay ciertos predios que no pueden cumplir con estas especificaciones, ¿no? Y si no se encuentra un camino para poder hacerlo, pues, o sea, simplemente no se puede poner la piscina, desde mi perspectiva. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta esto de los 2 metros que nos pide desarrollo urbano. Hay que tener en cuenta, pues, que los predios pueden ser muy delgados. Esto es como un conjunto de factores que te van dictando las capacidades que puede llegar a tener tu predio. Yo creo que con un buen asesoramiento y con las características adecuadas no hay ningún inconveniente. Esta parte de las piscinas juega dentro del porcentaje de área descubierta, pero hay que tener en cuenta que no juega dentro del área de área verde. Exactamente. Entonces, si el proyecto cuenta con estas características, adelante. De la otra manera, un poquito complicado.
No, perfecto. Ok, entonces si no cuentas con las áreas verdes, pues posiblemente tengas que sacrificar espacio de piscina. Es correcto, ¿no? Sí me ha pasado en varios proyectos en donde tenemos que prescindir de la piscina o tenemos que compensar alguna zona, ¿no? Entonces, esto se vuelve un proceso que esto puede dilatar un poquito los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo muchísimo más específico, que es que el proyecto tenga una piscina. Entonces, perfecto. Vamos buscando la manera de poder lograrlo. Ok, perfecto. El tema que se puso mucho de moda ahorita, creo que ya no tanto, pero el tema de techos verdes. ¿Tener un techo verde te sirve para área verde? No. No te sirve para área verde. Creo que es una pregunta que es importante responder porque luego un cliente puede decir, oye, pero pongo techo verde y con eso cumplo mi porcentaje, ¿no? Pero no entra. No cuenta como área verde. Hay que recordar que el área verde es piso. Directo al piso. Zacate. O algún árbol. Exacto. O lo que sea. Lo que pasa igual, es el centro, de repente hay ciertos predios que cuentan con unos árboles muy antiguos y muy bonitos. Entonces, a mí me ha tocado en varios proyectos trabajar en donde el proyecto se basa alrededor del árbol, ¿no? A mí se me hace algo súper lindo. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un área verde muchísimo más presente y el proyecto se desarrolla alrededor de esto. Sí, no, totalmente. O sea, cuando tienes un árbol antiguo que salvas en el proyecto, le das además mucha identidad al proyecto. Sí. Oye, el típico mito, o sea, mito o realidad, esta parte, ¿no? Si checo con INA me van a cambiar todo mi proyecto y no van a dejar hacer lo que quiero, o sea, que me pare mi proyecto, o sea, o lo que quiero hacer y al final termina siendo tan complejo que prefiero ni siquiera comprar en el centro, ¿no? Y mejor irme a otro lado. ¿Mito o realidad? Un poquito de ambos. ¿Qué pasa? Es importante acercarse a arquitectos que estén ya familiarizados con los procesos de diseño. ¿Por qué? Creo que en el área de la construcción, cuando te acercas con alguien que ya tiene el conocimiento, ya tiene la experiencia, ya tiene pues un historial, se vuelve un poquito más sencillo, ¿no? Sí me ha tocado proyectos en donde el propietario por X o Y razón decide cancelar el proyecto, pero buscamos que no sea el caso. ¿Por qué? Porque lo importante es recuperar el centro, que es súper lindo. ¿Qué tan frecuente te pasa esto? Que al final el cliente tenía una idea, llega a chocar con INA, dice es que no hay apertura, o sea, no hay esta apertura porque al final los reglamentos de INA son muy claros y se cae el proyecto. O sea, ¿qué tanto pasa? No es algo muy frecuente, pero sí hay una parte en donde el propietario muchas veces no entiende que pues es una zona protegida, ¿no? Claro. Y si uno se va a Oaxaca o se va, no sé, a algún pueblo mágico, pues se busca conservar esta identidad, ¿no? En donde, pues, si la persona está adquiriendo este predio, pues es un predio que pues tal vez no lo sabe el propietario, pero fue una parte de la historia o tiene una parte de la historia de nuestro estado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante enaltecer esta relevancia que puede tener cada predio y pues darle ese cuidado. Sí hay que buscar un punto medio en donde nosotros podamos concretar el proyecto del cliente, pero también es importante. Si no, la casa se queda abandonada. Sí, exacto. Pero también no con este pretexto buscar pasar encima de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que si lo vemos con este enfoque, tiene muchísimo más sentido el área de la conservación. Y aparte, aquí, o sea, están muy de moda algunos diseños en donde muy estilo Tulum o algo así, ¿no? Cuando realmente nosotros no estamos ubicados en Tulum, no tenemos... Sí, no te van a bloquear un proyecto así, claro. Es que ni siquiera va con el contexto, o sea, tenemos algo muchísimo más lindo que este estilo, en donde le pueden dar un carácter a la casa que cuando entres digas, oye, qué lindo. Por ejemplo, el Museo de la Gastronomía Yucateca fue un proceso, es un trabajo en donde participé y fue un proceso un poquito largo, pero uno entra al restaurante y ves los techos, ves los arcos, ves el diseño de la casa y es precioso, ¿no? Entonces, sí, claro, creo que es hasta lindo para el ojo y para la gente en general ver esto.
Y retoma al final la historia que trae ya Yucatán. Exactamente. Es un gran proyecto el MUGI. Sí. O sea, es un proyecto muy lindo en donde creo que se le dio un cuidado muy adecuado y se buscó trabajar junto con el INAH para poder desarrollarlo y pues para mí se me hace una casa sumamente linda. Sí, no, totalmente. Te iba a preguntar, Elías, igual, ¿qué consejos reales? O sea, por ejemplo, nosotros hemos trabajado bastante con Pepe en 2010, con Dórica, con varios talleres que ya tienen esta experiencia en el centro, pero ¿qué consejos le podrías dar a las personas que están por hacer su diseño en el centro? Yo creo que asesorarse. Antes de decidir invertir en un diseño, acercarse a un despacho de arquitectura o acercarse a algún arquitecto que ya tenga un poquito de conocimientos, que haya trabajado previamente, ¿no? O que esté con la disposición de trabajar con el instituto, porque puede que no tengas el conocimiento o que no tengas el historial, pero si uno está en disposición de acercarse a trabajar con el INAH, yo creo que puede conseguir muy buenos tips para la misma restauración de un predio, ¿no? Claro. Entonces, mi principal tip sería acercarte con un despacho que tenga conocimiento. A mí me tocó trabajar recientemente con Dórica en una casa que está cerca del remate y el trabajo que se hizo en diseño es espectacular. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que es una casa que iba a ser un hotel o algo así. Sí. Sí, la llegamos a visualizar. ¿Cuál es el nombre de la casa? Casa Balam, si no estoy mal. Hotel Balam. La verdad es que muy bonito el diseño. Sí nos tocó hacer con nosotros para coordinar ciertas cosas. Dentro de los tiempos, retomando el punto, no fue un proceso corto porque tú ves el predio y es un predio lindísimo. Sí. Tiene un patio interior que está increíble, cuenta con unos pasillos sumamente lindos. La casa está muy bien distribuida, tiene unas alturas lindísimas. Entonces, esto pues puede dificultar el proceso de tramitología, pero viene con un buen premio al final, que es una casa preciosa. Totalmente. ¿Puedo yo tramitar, como tú dices, acercarme al INAH y antes de comprar un predio ver si es patrimonio, si es vecino de patrimonio, y con esto ya saber más o menos los lineamientos que necesitaría hacer para prepararme para lo que viene? Sí, puede solicitar a las personas una calidad monumental. Y ¿cuánto tiempo de respuesta tiene ese proceso? La calidad monumental puede tardar unas 3 a 4 semanas. Se hace un estudio rapidísimo y te dan nada más como ciertos comentarios sobre el predio, ¿no? Hay que recordar que esto no es un permiso, que esto no te da la libertad de intervenir y que únicamente te van a informar sobre 3 a 4 semanas. Sí. ¿Y hay forma de ir, por ejemplo, contigo y que tú me digas, oye, este predio es histórico o algo así, o tiene que ser directo con el INAH? Pues en el instituto nos van dando esta información, obviamente con un poquito de experiencia que vamos teniendo en este proceso, pues vamos teniendo un poquito de idea, ¿no? sobre la relevancia de los predios. Hay que recordar, o sea, yo como tal funjo como gestor y como consultor para los despachos de arquitectura o constructoras, pero siempre la última palabra la tiene el instituto. Totalmente. Elías, ¿y temas de costos en permisos del INAH? El INAH no te cobra como tal por un permiso. Ninguna asesoría tiene costo. Entonces, únicamente es el costo de la gestión y pues el costo de las modificaciones en caso de que tu arquitecto te cobre por las modificaciones o te cobre por acercarse etcétera. Exactamente. Ok, perfecto. Quitando el tema de los monumentos históricos, nos pasó una vez que en un predio fuera de periférico nos pidieron una liberación de línea, pero no es una liberación como de arquitectónica, sino es más de predio, ¿no? Un poquito de esto como para que los clientes estén en contexto, porque les puede llegar a pasar si están fuera de un desarrollo, con un predio fuera de Mérida, ¿no? Sí, si estás fuera del anillo de periférico, lo más probable es que Desarrollo Urbano te solicite que exhibas tu liberación arqueológica. Esto es un proceso completamente distinto al proceso de arquitectura. Este proceso se lleva a cabo para verificar si el predio que se va a intervenir cuenta con vestigios arqueológicos. Es muy común, estamos en Yucatán, levantas una piedra y sale material arqueológico, sí, tal cual. O sea, es impresionante la cantidad de ocasiones que
la gente te dice, no, mi predio no tiene ningún vestigio arqueológico, ¿no? Y le dices, oye, tú no eres un experto para decirme esto, ¿no? Lo que se tiene que hacer es solicitar al instituto que se haga una prospección en el predio para que podamos llevar el proceso para obtener la liberación, ¿no? Y ese trámite es mucho más rápido. No necesariamente, dependiendo de la cantidad de material arqueológico o de la extensión del predio, porque, por ejemplo, si está haciendo un desarrollo inmobiliario, como ahorita hay bastantes, si es un desarrollo grande, pues se tienen que hacer curvas, ¿no? Curvas de chequeo y todo. Sí, se tiene que cuadricular, o sea, se tienen que hacer brechas para que vaya un equipo, una cuadrilla de arqueólogos y puedan corroborar la existencia o inexistencia. Oye, Elías, y de esta parte que es otro trámite totalmente, pero que puede ser que a algún cliente le llegue a salir tema del INE y no es que se asuste, no es arquitectura, sino es arqueología. ¿Cómo están los costos de arqueología? Ok, el tema de arqueología es un proceso bastante diferente y el tema de costos cambia mucho. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que pagar el salvamento de los vestigios que se vayan encontrando o el retiro o el rescate de estos mismos, ¿no? Entonces, esto literalmente depende de la cantidad de material arqueológico que exista en estos predios. Te puede ir desde 0 hasta rescates de millones de pesos. Ok, si te salen un rescate de millones de pesos, entonces tal vez ya tu proyecto no convenga. Hay proyectos que sí lo aguantan, o sea, hay proyectos que realmente... También se pueden hacer estrategias para ir encontrando la manera de no tener que intervenir todo el predio, ¿no? Si te llegan a descubrir estos salvamentos, tú decides no hacer tu proyecto, ¿no estás obligado a hacer el rescate o sí estás obligado? No estás obligado a hacer el rescate. Una vez que exista el registro, pues ya la persona que compre el predio, pues va a tener que, si decide intervenir el predio, pues va a tener que realizar este proceso. Ok, o sea que puede ser algo bueno o algo malo, dependiendo de cómo lo integres en tu arquitectura, porque igual es un atractivo estos vestigios que pueden existir, ¿no? Sí, de hecho, o sea, creo que hay varios desarrollos que cuentan con áreas de reserva en donde no se restauraron o se decidieron restaurar, dependiendo si el proyecto es capaz de aguantar este gasto. Claro, ¿ubicas el proyecto de Hacienda Kicktail de Edesur? Creo que sí. Me imagino que un casco de Hacienda también entra en parte del INA. Sí, ¿no? claro, todos los cascos, bueno, hasta la fecha, todos los cascos de Hacienda en donde he participado en el proceso, hemos tenido que trabajar junto con el instituto. Esa fue una restauración que se me hizo espectacular. Si no conoces desarrollo, vale la pena que vayas. Dejaron la Casa Club, es el casco antiguo de la Hacienda y está espectacular. Ya sé cuál es muy lindo. No tuve la oportunidad de participar en ese proceso, pero sí lo dejaron sumamente lindo. Actualmente estamos preparando toda la documentación y todos los registros para empezar el proceso con el instituto para un casco de Hacienda. Y sí es un proceso muy distinto, o sea, no muy distinto, sino que necesitas trabajar de la mano junto con arqueología, junto con el departamento de restauración, arquitectura. Aquí ya entran todos los departamentos del instituto casi para poder intervenirlo correctamente y recuperarlos, porque hay unos que están espectaculares que están hoy en las ruinas. Sí, no, totalmente, me queda muy claro. Elías, pero bueno, ahorita me gustaría que des las recomendaciones finales, nada más como haciendo un preludio de lo que vimos, un corte rapidísimo, es la recomendación es que vayan antes de empezar su arquitectura con el instituto para ver los lineamientos que tienen, si es un monumento histórico, si es un vecino de monumento histórico o si solamente está en el centro de monumentos históricos, ¿no? Correcto. Que el taller de arquitectura preferentemente ya tenga experiencia trabajando en el centro, porque al final tiene que hacer los planos de INA que son distintos al proyecto ejecutivo que normalmente se entregaría. Sí. Y luego el problema de que tarde mucho un proyecto luego es que los planos no están bien hechos. Sí, pasa muchísimo en donde las calidades de dibujo no son las adecuadas o no cumple con los requisitos mínimos o las escalas no son las adecuadas, ¿no? Esto al final pues ya es trabajo de los arquitectos, del taller de arquitectura que está desarrollando el proyecto, cumplir con estos puntos. Al final, pues el taller de arquitectura y la Junta de Monumentos hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, lo importante aquí es encontrar
este punto en donde puedan trabajar de la mano para poder desarrollar estos proyectos. Claro, y una vez que la persona de arquitectura ya esté trabajando con su proyecto, se vincula de la mano contigo para ir avanzando y ordenadamente hacer el proyecto, ¿no? Es correcto. Es un proyecto que al final nos va a tardar entre 4 meses y 1 año. Si mal nos va y está muy saturado el instituto con trabajo, 1 año y medio, ¿puede ser? Pues la idea es que no se dilaten tanto los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues las obras no se pueden quedar paradas tanto tiempo y la gente pues destina sus recursos que va a invertir para intervenir los predios. Entonces yo creo que si esto se hace con un buen cronograma de trabajo se puede prever todo este tipo de situaciones y con una correcta asesoría tanto técnica como jurídica y del proceso, podemos llevarlo de una manera más veloz y eficaz. Claro. Por ejemplo, un caso puntual de una casa complicada y todo, Hotel Balam, ¿no? Que fue una casa que al final, techos altos, compleja la casa. ¿Cuánto tiempo fue el que llevó para hacer este proyecto? Si no estoy equivocado, tardamos 11 meses en obtener el permiso. Estamos hablando de una casa que también intervino el proceso, o sea, el departamento de restauración estuvo en el proyecto y fue un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque el proyecto requería de ciertos servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se le va a destinar para un hotel, va a tener un restaurante, entonces todo esto empieza a jugar a favor de que se vaya dilatando el proceso, claro, ¿no? Entonces... si una casa habitación es mucho más rápida. Muchísimo más sencillo, sí. Exacto. No, perfecto. Pero pues eso nos da un cronograma de tiempos para las personas que nos escuchan para más o menos saber cuánto tiempo tienen que calcular. No tiene costo en sí en el INAH, más que sí tiene costo la gestión y la diligencia que tú vas a hacer para hacer todos estos trámites. Es correcto. O sea, la realidad es que el instituto no te cobra como tal, tampoco las consultas ni las juntas con los arquitectos son 100% gratuitas. Son juntas que duran aproximadamente media hora, 45 minutos, en donde pues se va a trabajar junto con los arquitectos. Lo importante es llegar con buenas calidades de dibujo, con buenas escalas, con la información ya bien procesada. Y por eso es la importancia de trabajar con despachos y talleres de arquitectura que ya tengan esta experiencia. ¿Por qué? Porque conocen ya todos estos requerimientos. Perfecto, creo que me queda claro. Duda. ¿Normalmente contigo llegan los arquitectos a trabajar o las personas que quieren hacer su casa? De los dos. La realidad es que de los dos. Elías, pues está súper interesante todo. Digo, creo que ya trabajas con muchos arquitectos. Las personas que quieran consultar con Elías alguna duda que tengan en el INAH, les dejamos aquí abajo los datos para poder contactarlo y poder coordinar con él una reunión. Y todas estas dudas que puedan salir de los proyectos, de sus áreas verdes, de sus áreas techadas, de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, si quieren poner su cochera, chéquenlo con él para que de una vez lo tengan en cuenta. Y muchísimas gracias, creo que es mucha información de valor que nos sirve para justamente el paso 4, ¿no? Que es el permiso, que luego cuando tienes una casa en el centro, pues está este otro pasito que es el tema del INAH para poder liberar, ¿no? Sí, aquí lo importante es que no sea algo que se sufra en el proceso, ¿no? Creo que, como mencionamos antes, con una buena previsión y con un buen cronograma se puede contemplar dentro del proceso y poder prever que se vuelva algo que afecte directamente pues, el presupuesto de la construcción o que dispare los precios de, no sé, cambios de precios de materiales, todo lo que tú conoces a la perfección, ¿no? Totalmente. Elías, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que mucha información de valor para la gente que nos escucha y tiene las ganas de poder hacer la casa de sus sueños aquí en Mérida, ¿no? Y qué mejor que platicar de esto porque mucha gente que viene al centro trae esta duda de temas del INAH. Es correcto. Un gusto.